Hola, soy Gerardo Echeita, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consorcio de Educación Inclusiva. Encantado de participar en esta formación, en el marco de la formación y capacitación docente en la provincia de Buenos Aires, que entiendo que va a organizar, entre otras, o está coordinando, mi buena amiga Gabriela Santuccione, del grupo Artículo 24 para la Educación Inclusiva, con el que comparto plenamente sus objetivos y sus metas. Me había pedido que hiciera una presentación al material, a las que ya hemos compartido en algunas otras capacitaciones docentes, y en ese sentido he pensado que podría ser útil para esa capacitación visualizar la grabación de un vídeo que tuve de una conferencia amplia que tuve la oportunidad de desarrollar, aunque hace ya un año y medio aproximadamente, en el contexto de un congreso en Valencia, bajo el título de la Primavera Valenciana, y que tenía precisamente como gran temática central los temas de educación inclusiva, cuyo enlace le voy a pasar a Gabriela para que lo pueda compartir o incorporar precisamente como material formativo. Pero a su vez lo que me he permitido hacer es como una introducción o un resumen a modo de anticipar los principales contenidos de ese otro vídeo más extenso, que por otra parte pues también les puede servir de refuerzo o de anticipación, precisamente para ir, como diríamos en un contexto más informal, calentando motores. Entiendo entonces que las dos cosas, tanto el vídeo extenso que van a encontrar en YouTube como este vídeo más breve introductorio, pero que precisamente sigue la misma pauta y los mismos contenidos que esa conferencia, les sea útil y relevante para la capacitación, junto con los materiales que configuran ese curso. El vídeo y mi intervención tenía como título el que están viendo ahora también, un título un tanto poco singular: Educación Inclusiva, el desorden de tu nombre, en el cual lo que hacía era parafrasear el título de una novela, como explicaré precisamente a continuación. En esa ocasión utilizaba como título de mi intervención hablar de la educación inclusiva, el desorden de tu nombre, parafraseando el título de una novela muy conocida de un autor español, Juan José Millas, que hace unos años escribió este texto de tan enigmático título, pero que conectaba bien con el sentido de lo que quise y quiero compartir, que son algunas reflexiones en torno al significado, el alcance, las razones y los desafíos en torno a la educación inclusiva, que todos ellos en ocasiones configuran, tal vez para algunos, un cierto desorden. De ahí que el título de la novela del señor Millas me parecía adecuado y sugerente como introducción. El índice que encontrarán algo más detallado y desarrollado en la intervención, pues será el que ahora un poco le estamos queriendo mostrar, también con los medios caseros con los que estamos realizando esta grabación. Básicamente son esos 4 grandes bloques: de qué hablamos y por qué hablamos, preguntarnos en último término por las razones, por los porqués, algo tan fundamental en un asunto tan complejo como el que hoy nos convoca, la importancia de lo que podríamos llamar definir, establecer un lenguaje común para saber cómo hablamos y a qué nos tenemos que prestar atención en esta temática, resaltar algunos aspectos de lo que podríamos considerar la naturaleza de este mismo proceso, y esa será precisamente una de esas características a las que haré alusión, hablar de su naturaleza procesual, y de manera solamente apuntando algunos de los desafíos, de los principios que guían la reflexión en torno a este tema. De manera muy breve, para no ser luego excesivamente redundante, he empezado resaltando la naturaleza poliédrica
compleja, multidimensional de esta ambición que llamamos educación inclusiva. En ese sentido es importante hacer la distinción porque es justo lo contrario de entenderla como un asunto puntual, específico o que tiene que ver con unos alumnos o alumnas en particular, etcétera, etcétera. Esa mirada poliédrica, sistémica, también ecológica, porque lo que va a hablar de educación inclusiva es configurar también lo que tiene que ver con lo que ocurre más allá de la propia escuela, es un elemento muy relevante. Dentro de esos múltiples facetas que tienen que ver con la inclusión, seguramente la más importante, porque es la que conecta con los porqués y los para qué estamos analizando, discutiendo, trabajando sobre esta temática, está su naturaleza política, es decir, algo que conecta en último término con el proyecto de sociedad que queremos para nosotros, para cada uno de nuestros países, para nuestras respectivas sociedades. En definitiva, que la idea de educación inclusiva nos interpela sobre ese tipo de sociedad. Para algunos, pero esta es la pregunta que de alguna forma se tienen que hacer todas las comunidades educativas, desde las más pequeñitas, las que configuran un centro escolar, hasta las que configuran una ciudad, un país, tienen que preguntarse eso, por el tipo de sociedad. Y si en su caso, si la sociedad que ellos persiguen es una sociedad que quiera ser justa, igualitaria, que promueva la equidad, el respeto, el reconocimiento de la diversidad. Porque si es así, entonces lo que necesitamos sí o sí será una educación escolar coherente con esa ambición. Si ese mensaje o ese análisis que trasciende, por lo tanto, lo que ocurre en la escuela, no es potente y a la escuela no le llega un mensaje nítido sobre el tipo de sociedad que aspiramos, o le llega un mensaje contradictorio, en igual medida la escuela desarrollará esquemas, por tanto, también contradictorios a este respecto. En definitiva, el argumento a debatir, para el que se puede, por supuesto, compartir muchos análisis, es el que, en otras palabras, nos comenta, por ejemplo, pues el propio profesor Slee, un especialista de enorme prestigio en esta materia, que nos dice simple y llanamente que la educación inclusiva es el prerequisito de una sociedad verdaderamente democrática. Y eso, como verán en la presentación, pues nos interpela sobre si queremos una sociedad que no discrimine a nadie, si queremos una sociedad que reconozca y respete la diversidad humana en términos de capacidades, aptitudes, intereses, motivaciones, género, procedencia, etnia, orientación afectivo-sexual y cualquier otra, o salud, una de las temáticas centrales de su congreso. Si lo que queremos es una sociedad que reconozca, ese concepto de reconocimiento es un concepto muy potente hoy en día en la ética y en la filosofía, que reconozca y respete a las personas por lo que son, por su igual dignidad y no desde características externas a su propia identidad. Este análisis político nos conecta también con lo que podríamos llamar una doble visión que deberíamos tener a este respecto, que tiene que ver con nuestro rol, los que lo somos, como educadores en un sentido amplio, los que nos dedicamos a la tarea educativa, sea desde la acción escolar directa, desde la universidad o como otros agentes educativos, pero también con nuestro rol como ciudadanos, porque como estamos hablando, la cuestión de la inclusión, por lo tanto, es algo que te trasciende la propia acción educativa, que va mucho más allá de lo que pueda ocurrir en un contexto escolar. Y eso pues, lo podríamos conectar con una reflexión que algunos colegas han llamado de la ecología de la equidad, que nos hace, por una parte, pensar en lo que ocurre en las escuelas y entre las escuelas, en el sistema educativo, espacios donde los educadores tenemos un rol, unas responsabilidades de distinto tipo, pero tenemos responsabilidades que poner en marcha, y tenemos evidentemente un rol como ciudadanos, que no sería otro que el de conseguir que aquello que ocurra más allá de las puertas de la escuela o que acontece en términos de salud, de empleo, de vivienda,
de oportunidades, de trabajo, con interacciones positivamente, coherentemente con lo que ocurra en la escuela o con lo que va a ocurrir en la escuela, para poder avanzar hacia una sociedad más inclusiva. O dicho de otra manera, no podemos caer en la ingenuidad de pensar que solo desde la escuela podremos desarrollar este proyecto de una sociedad con mayor equidad, que es al que nos estamos refiriendo. A este respecto, resalto en la intervención la importancia de que no perdamos de vista los educadores, de que eso que llamamos la sociedad no solamente está ahí fuera, ni mucho menos, sino que está en la escuela, en las múltiples horas que pasan los niños en el centro educativo. Hecha esa primera salvedad, la segunda era la que tenía que ver con establecer un lenguaje común. Intentaré ser lo más rápido posible aquí. En ese marco, dos ideas importantes. La primera es que de lo que vamos a hablar y sobre lo que tenemos que trabajar más que hablar, para que no quedarnos simplemente en los discursos, es en ver cómo transformamos los sistemas educativos en su conjunto, los centros escolares y las aulas en último término, para que puedan responder al desafío de articular con equidad las oportunidades de que todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones, características, salud, etc., tengan de manera justa las oportunidades de estar juntos, de participar y de aprender. Esos dos elementos son los nucleares de esto que podríamos llamar educación inclusiva. Por uno, entender precisamente que lo que nos obliga es a la transformación del sistema educativo, y que es algo que va mucho más allá de la simple consideración o preocupación por algunos alumnos o alumnas más vulnerables, que también, pero que va mucho más allá. Y lo segundo tiene que ver, como digo, con esa necesidad de articular estos tres procesos: estar juntos, aprender y participar. No me extiendo porque en ello lo analizo con detalle en el vídeo que van a poder también visualizar. Dentro de estos elementos, y para entender esa idea de quién hablamos cuando hablamos de educación inclusiva, que sería otra pregunta relevante para en este desordenado ámbito, siguiendo el título de mi intervención, es importante tener presente que estamos hablando, en último término, de todos los niños y las niñas, sin exclusiones, sin eufemismos respecto a ese todos. No todos, la mayoría, no todos los de siempre, aunque sean muchos. Todos son todos, y cuando digo entonces todos, también me estoy refiriendo a aquellos niños y niñas que tradicionalmente reconocemos con discapacidad o con graves trastornos del desarrollo, y que por lo tanto tendemos a obviar o olvidar, ¿no? Esto genera a su vez una tensión, indudablemente, porque nos preocupamos por todos, pero también no podemos dejar de preocuparnos por aquellos que están obviamente en mayor situación de vulnerabilidad. Este es un elemento sobre el que sin duda ustedes debatirán, y es un tema y uno de los principales, a su vez, dilemas y preocupaciones en este momento, haciendo una cierta mirada global sobre el desarrollo de este proceso, tanto como me lo permiten mis conocimientos al respecto. La pregunta que todos nos tendremos que hacer antes o después, y que también será objeto de enriquecimiento por otros ponentes en su congreso, es lo de qué es lo que impide esa tarea, qué es lo que impide trenzar, articular con equidad esas oportunidades de estar, aprender y sentirse partícipe, querido, estimado por todos los alumnos. Y en ese sentido, pues se abre la amplísima puerta de analizar las múltiples y variadas barreras para el aprendizaje, para la presencia y para la participación que existen en nuestros sistemas educativos, a consecuencia del hecho de que esos mismos sistemas educativos, esos mismos centros y esas mismas prácticas de aula no fueron pensadas, ni planificadas, ni implementadas ni de lejos para precisamente cumplir este objetivo de una educación más inclusiva, sino fueron pensadas, como bien sabemos, pues para algunos, y que algunos que luego se ha ido ampliando, pero que todavía deja a muchos alumnos fuera, o que, aun teniéndolos,
en los centros escolares no a todos ellos les da la oportunidad de aprender o de sentirse partícipes, queridos, no maltratados por sus compañeros, no marginados por sus compañeros. Así que la gran tarea de preguntarse por las barreras, no la gran tarea y el gran trabajo de reconocer dónde están para poder removerlas, es lo que da sentido precisamente a esa idea de que la esencia de la educación inclusiva es precisamente la de remover estas barreras, no solamente analizarlas y detectarlas y reconocerlas, sino removerlas. Y ese es el gran compromiso, ese es el gran desafío que ahora tenemos. Todo ello, si se dan cuenta, pues empieza a configurar un lenguaje. A estas alturas, y lo habrán visto también y lo verán en la conferencia, pues poco hablamos de alumnos con necesidades especiales, ni de alumnos con dificultades, ni de trastornos, ni de dificultades. Yo no quiero decir que no obviemos que hay alumnos que tienen desarrollos atípicos y necesidades específicas de aprendizaje y de apoyo. Pero el lenguaje sobre el que ahora nucleamos nuestras reflexiones es el lenguaje de la dignidad, de los valores, del reconocimiento, de la igual dignidad de todas las personas, de las barreras, de la presencia, del aprendizaje, de la participación, de los facilitadores, es decir, de las prácticas. ¿Qué prácticas? Lo mismo que hablamos de barreras que las impiden, la pregunta que tendremos que hacernos, la investigación que tendremos que desarrollar es ¿qué tipo de investigación necesitamos para promover prácticas que consigan eso? Articular con equidad las oportunidades de todos los niños de estar juntos, en cierto sentido, de participar y de aprender al máximo las competencias que establezcan los currículos que tenemos disponibles. Ya me he referido, creo, de pasada a ese tema, pero es importante recordar tres aspectos cuando uno se pregunta por la naturaleza. ¿Qué hay debajo de todo este proceso? ¿O qué elementos condicionan esta ambición que llamamos educación inclusiva? Y es cuando ahí encontramos lo que algunos expertos han llamado, como el profesor Alan Dyson, la naturaleza dilemática, intrínsecamente dilemática e insoluble que supone precisamente este ejercicio de tratar de articular con equidad las oportunidades para todos los niños y niñas de estar, aprender y participar. Es una tarea solo por momentos, uno podría decir como estos momentos de los equilibristas, solo por algunos momentos plenamente satisfactoria y en otras veces más bien relativamente insatisfactoria. ¿Por qué? Porque lo que conviene a un alumno, un ritmo de trabajo más lento, oportunidades de motivación vinculadas al trabajo con otros o al contrario, al trabajo individual, no siempre beneficia por igual manera a otro niño. Las necesidades de apoyo específico que pueden ser muy oportunas para unos alumnos en un contexto más específico, al mismo tiempo contribuyen tal vez a una idea de marginación o de señalamiento o de etiquetación de ese alumno como un alumno especial. Y así en torno a otros muchos dilemas. El dilema del cambio, del tiempo que consume precisamente los procesos de cambio, pero que mientras se van produciendo están generando situaciones insatisfactorias. Lo que venimos reconociendo y una otra vez es lo dilemático de este proceso y que no siempre resolvemos puntualmente o episódicamente esos dilemas de la mejor manera posible y que lo que en todo caso deberíamos tener mucho cuidado es de que ese dilema no se resuelva siempre rompiendo la cadena por el eslabón más débil, es decir, por el eslabón que configura el alumnado más vulnerable precisamente a los procesos de marginación, de exclusión propiamente dicha o de fracaso escolar. Bien está que nos preguntáramos entonces qué nos ayuda, qué facilita prepararnos en la resolución de estos dilemas, qué tipo de relación entre las personas que tienen que hacer partícipes de este proceso debería darse, cuál es nuestro rol de los profesionales al respecto, etc. Y vinculado precisamente a esta idea del proceso, a esta idea del dilema, a la idea de que los procesos de cambio son precisamente esos procesos, no se generan como resultado de un acto de magia y de una varita que te cambia de la noche a la mañana prácticas que no eran inclusivas por otras que lo son, como estamos hablando de algo que necesita tiempo
insistimos siempre en hablar de la inclusión inclusiva, o de la educación inclusiva, perdón, como el proceso, como un proceso que nos hará de hacer conscientes de las limitaciones que tiene, por lo tanto, esa dinámica procesual. Ya me estoy extendiendo más de lo debido, señalar que, y señalaré con mucho énfasis, que además de todo lo anterior, le hemos añadido a esta ambición el reconocimiento de que es un derecho plenamente reconocido en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por lo tanto al que estamos obligados a crear las condiciones para que ese derecho pueda ser efectivo, porque de lo contrario es simplemente puro papel y pura declaración, y es un derecho que en todo caso también puede ser defendido por ante los tribunales, como me consta que tanto en Argentina como en España está empezando a ocurrir. Establecido ese marco, habéis dicho algunas cosas que contribuyen a crear un lenguaje común, habiendo reflexionado sobre la naturaleza dilemática y procesual de este proceso y su naturaleza también como derecho humano, pues en la última parte de mi intervención desarrollo algunas reflexiones sobre desafíos que son por otra parte vinculados a elementos que conocemos, a lo que la investigación nos está diciendo que son prácticas y condiciones necesarias para que como centros escolares y como profesionales podamos avanzar en esta dirección. En ese sentido hablo de desafíos pensando en cosas que para algunos les sonarán a imposible, pero solamente cuando soñamos lo imposible luego terminamos con alcanzar lo posible y lo razonable, ¿no? En ese marco, pues uno de esos grandes desafíos, y al mismo tiempo es uno de los elementos denominadores comunes en la investigación sobre esta temática, es el papel central que juegan, por decirlo de alguna manera, los valores, la ética en todos nuestros temas. Es decir, aquello que al principio yo he vinculado con las razones, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Si queremos una sociedad que se dirija por los valores de igualdad, de derechos, de equidad, de respeto a la diversidad, de responsabilidad, de cuidado de los más vulnerables, esa fortaleza ética es un elemento fundamental. Una fortaleza que solo se consigue mediante la acción, no con el discurso, sino con las acciones. Es decir, implementando culturas, políticas y prácticas educativas que estén impregnadas, que encarnen precisamente algunos o muchos de esos valores. Además de eso, la investigación nos habla de elementos tan importantes como crear espacios para la reflexión, para que los profesores individual y colectivamente, sobre todo colectivamente, porque esta es una empresa más colectiva que de llanero solitario, piensen y pongan continuamente en relación sus acciones, sus políticas, sus prácticas con los valores que supuestamente dirigen este proceso, sus valores inclusivos, el papel relevante y necesario de los liderazgos en este proceso, de equipos directivos que aportan una visión, el papel a todos los niveles del trabajo colaborativo, al interior de los centros, entre los alumnos, con la familia como alianza fundamental en este proceso y con los agentes sociales, o la importancia de planificar un proceso que necesitará de pasos sucesivos, de ciclos sucesivos y no solamente de un ímpetu inicial que al cabo del tiempo pueda desinflarse. Bien, esos son, quería hacer tal vez con un poquito más de extensión de la que sería propiamente una simple salutación a su congreso. He querido resumir lo que van a encontrarse en la presentación que después podrán también ver y relever y mirar tantas veces como ustedes quieren porque está accesible, y no me queda más que de nuevo pues agradecerles la oportunidad, aunque sea de esta forma, de estar con ustedes. Espero poder recibir algún feedback del desarrollo del Congreso y sobre todo espero que se unan a este complejo, dilemático, pero necesario proceso de tratar de construir desde lo que nos corresponde a los educadores una sociedad más justa y con mayor equidad para todos. Muchísimas gracias por su atención.